es súper reveladora. Porque Javiera fue súper generosa en no guardarse nada, mostró las dos caras de la moneda. Tal cual. O sea, uno siempre veía aquí la cara fuerte, la cara obviamente más alegre, porque ella es inspiración de muchos, y también porque recordemos que es una comunicadora, y esto lo pilla también en un momento de su vida súper contenta, feliz con su matrimonio, pero sigue siendo una comunicadora y tiene también solamente un rol y una vocación. Pero por otro lado, para la persona, y aquí Nemo, ella delata lo doloroso que es, lo fuerte que es recibir una noticia así. Y decía, aquí está todo en la cabeza, cómo enfrentarlo. Porque las cosas van a suceder, y suceden, y van a suceder todas a diario. La otra vez lo conversaba en una reunión con unos amigos, o sea, dolores en la vida va a haber, enfermedades va a haber, pérdidas van a existir, dolores con los hijos. ¿Cómo se para uno frente a esa situación en la vida? Y ella lo ha hecho extraordinariamente bien. Yo lo primero quisiera agradecerle, bueno, a ella su testimonio. Tengo el corazón aquí en la garganta, entonces no es tan fácil como empezar la conversación. Yo me imagino que a esta hora hay un montón de gente en urgencias de hospital, en hospitales, cuando hay muchas salas que hay una televisión y que pueden estar escuchándonos en este momento, o hombres, mujeres en sus casas que también están viviendo alguna enfermedad. Entonces lo primero es, como para poner en marco, como cuando alguien sufre, muchas veces lo que toca es quedarse callado, estar, abrazar, y supuesto el abrazo que queremos hacerles llegar a sus casas, a las urgencias, a las salas de hospital, y del silencio frente a la biografía, que uno se conmueve, ahí podemos conversar. Pero creo que lo primero es como agradecerle a ella que esté dispuesta a abrir su casa, su corazón, para que podamos conversar nosotros, y sabiendo que hay muchos que probablemente están en una situación muy parecida que ella, con los cuales de alguna manera vamos a conversar a través de la pantalla. A mí lo que más me llama la atención, porque estuve leyendo también su entrevista en la revista Cara, y que lo que yo tengo una hermana que también sufre un cáncer, mi hermana mayor, que después murió, y siempre uno le preguntan. Perdón, falleció hace poco. Hace mucho tiempo ya tuvo un cáncer de niña. A los 6 años, que tenía 3. Cuando murió ella tenía 8. Yo tenía 5. Yo soy cura jesuita y siempre la pregunta evidente que siempre uno le hacen es ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué manda? Y he escuchado una sarta de frases así como desafortunadas, que yo creo con la mejor de las intenciones, pero que yo creo que nos reflejan al menos el Dios en que yo he creído. Dios le manda hasta lo fuerte. Algún bien te quiere hacer Dios, así que ánimo y paciencia. ¿Y cuál es la que corresponde, Nemo, de todas esas que hemos escuchado? Yo no sé si la que corresponde, al menos mi experiencia es que, como decía Martín, la enfermedad, el dolor y la muerte pasan. Dios no las manda. Si Dios me quiere hacer un bien a través de una enfermedad, ese Dios no es digno de confianza. Ese Dios siniestro. Cosa distinta es que, a propósito de la enfermedad y a propósito de la experiencia de dolor, Dios se valga de eso para una enfermedad que no tiene ni un sentido, que no la manda y que sucede de sacar algo bueno. Yo hace poquitos meses he acompañado una situación tal vez similar, no un cáncer, pero una pareja de amigos, en que ellos dicen que ya eran bien light, así, se conocieron en Estados Unidos, se casaron medio por conveniencia porque necesitaban visa, se empezaban a enamorar, tuvieron una guaguita, y él tuvo un accidente cardíaco fuerte, él es joven, tiene menos de 40 años, y lo que él dice es que, muy parecido a Javiera, la enfermedad a mí me abrió los ojos. Algo pasa con esta experiencia al límite en que yo veo la realidad de otra manera. Y a veces nosotros naturalizamos una manera de mirar nomás la realidad. Sí. Pablo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la entrevista de Javiera, tu entrevista Tonka, es tan reveladora porque justamente a propósito de lo que tú dices, nos muestra la profunda humanidad de Javiera. Porque la veíamos hasta ahora como una especie de superhéroe, como una mujer que pese a la enfermedad había sido capaz de tener a su hijo, de sacar adelante una serie de proyectos, de mostrarle al mundo, mostrarnos a todos nosotros su fortaleza, su amor a la vida, su alegría de vivir
cada día que iba de alguna manera conquistando y ganándole a la enfermedad. Pero esta conversación contigo, Tonka, nos muestra lo muchísimo que ha sufrido. La profundidad de su dolor. Y eso yo creo que a mí realmente me conmueve muchísimo. No es que uno no se lo imagine, pero verlo expresado por ella y ser testigo de su tristeza y de su rabia al mismo tiempo, como que la completan. Es un ser humano absolutamente completo. Hasta a mí, perdón que te interrumpa, hasta a mí me sorprendió. Porque yo he estado con ella y nunca la había visto así. Entonces también me golpeó. Pero fíjense, hay una mezcla que a mí de esa entrevista que la estuve viendo acá me conmueve. Uno dice rabia y bronca. Sí, claro. Porque a uno nadie le regala una enfermedad y uno no la pide y te cambia la vida. Sí. Y tú querías vivir y hacer esto y ya no lo vas a poder hacer. Y por otro lado, esperanza. Porque yo lucho cuando tengo esperanza. Lucho cuando creo que al final del camino, pase lo que pase, van a quedar dos cosas. Van a quedar estos minutos tan lindos que vivimos con ustedes. Y va a quedar esa esperanza que ella transmite con lo que está haciendo. Cuando usted empezó su participación y dice, le hablo a mucha gente que está en los hospitales. Yo agrego otra gente, la gente que está en la cárcel, por ejemplo, que nos está escuchando. La esperanza no se pierde. Cambia un poco la forma. Y yo sí comparto una cosa y le agradezco que le haya dicho. Dios no le manda ninguna enfermedad a nadie. No se la manda. Dios tiene, por lo menos para mí, otra concepción que no tiene que ver con el sufrimiento. Y cuando a alguien se le acerca, no sé si les ha pasado, y le dice a uno, no, es que esta es una prueba que Dios te pone, a mí a veces me dan ganas de decirle, mire maestro, preferiría que Dios me pusiera otras pruebas que no fueran estas, porque quizá en otras pruebas me voy a ver mejor. Lo mejor de esa esperanza es ese libro. Cuando yo decido compartir este dolor con otra persona y decirle, mire, esto me dolió así, a mí me pasó esto es como yo lo veo, le doy a otra persona la oportunidad de hacer lo mismo. Quizá no tan mediáticamente como Javiera, con su familia, con sus padres, con su pololo, con sus amigos. Y esa esperanza yo creo que a uno lo motiva mucho. Es tan humana la entrevista porque nosotros hemos tenido testimonios donde dice hay que convivir con el cáncer, hay que querer el cáncer. Uno ha escuchado varias de esas frases, que son súper respetuosas y además que cada uno lo enfrenta como estime conveniente, pero ella incluso es tan humana que dice, odio este cáncer maldito y lo voy a sacar de mi cuerpo. Hay partes que nosotros vamos a revisar de la entrevista que son súper inspiradoras, porque cada uno aquí y ustedes en su casa van a sacar seguramente lecciones, reflexiones, conversaciones, que si uno las extrapola a situaciones que está viviendo hoy día, que no solamente tienen que ver con una enfermedad, pueden servir. Eso tú decís, Martín, a mí me recuerda dos cosas. Uno es que a veces hay ciertos sentimientos que tenemos catalogados como moralmente malos. La rabia. O sea, la rabia es mucho, así como, porque es un sentimiento muy incómodo. La pena, y la gente tiende a vivirse las penas solo. O sea, es plausible que alguien tenga mucha rabia y que odie el cáncer y junto con eso diga tengo esperanza y esto me ha abierto los ojos a una manera distinta de mirar a mi esposo, a mi hijo, a los otros. Hay una película chilena que vi hace poquito que se llama El Cristo Ciego, que pasó bien piola. Es bien notable la película porque lo que hace el director su rollo es la fe en el norte de Chile. Entonces se mete en los interiores, a los lugares muy empobrecidos, entrevistando gente su experiencia de fe. Y después coge a un actor y le pide a todas las personas si pueden actuar sus historias. Y el argumento de la película es que este Cristo ciego descubre de niño de que Dios no está en lo espectacular, no es un titiritero, no es un Dios mágico, sino que está acá adentro. Pero así todo, él quiere hacer un milagro. Y él, conmovido con el sufrimiento de un amigo que trabaja en una minería, que había tenido un accidente y que había pasado a ser un minero a alguien que tiene que delinquir para sobrevivir, él convenció que podía hacer el milagro. Y va, y la gente empieza a seguirlo, intenta hacer el milagro y fracasa. Y el tipo después, lo que la película sugiere es que, claro, una fe de niño, es decir, Dios es una especie de máquina Woodlitzer que yo le echo ficha, le pido algo y actúa. La fe de adulto es la que se da cuenta que Dios está dentro de mí y que me hace mirar la vida con otros ojos. Pero los milagros también existen. Claro, lo que quiero decir, Tonka, es... No, yo te entiendo, pero igual quiero sumar a eso, yo creo en los milagros. Es que yo lo he visto. Sí.
Pero ahí Pero hay yo que te ser quería súper- preguntar una cosa, Dale. Nemo, porque la gente justamente que tiene fe muchas veces cree esto que tú has señalado como un equívoco de entender la fe, que es como Dios me mandó esto. Yo creo que obviamente que eso está de alguna manera mal concebido, pero también la gente que tiene fe dice ya, no, quizás no Dios me manda eso, pero ¿por qué Dios permite que esto pase? Porque en el fondo es distinto, es una evolución un poco, y finalmente porque Dios permite, sí, mirado desde todos los puntos de vista, quizás yo crezco personalmente y todo, pero uno conoce tragedias que no le encuentra el lado, no le encuentra el lado bueno. Países completos. No, pero y hay encontráis el situaciones lado. que yo conozco de cerca, de amigos y todo, que no es... Entonces sí, no hay ni un lado positivo que encontrarle, porque son muertes Tragedia. trágicas y muertes sin... entonces también yo creo que la fe, si bien Dios no es un titiretero para quienes creen en Dios, también debe dar mucha rabia que Dios permita eso. Claro, hay dos cosas. Creo que hay que distinguir tragedias en las cuales somos responsables los seres humanos y no echarle la culpa a Dios. Una vez yo fui en un trabajo de verano y había una niña que salió llorando de ver la miseria en que vivían muchas familias que batallan para sacar adelante sus familias, sus hijos y sus comunidades. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y le decía, pero chanta mujer. O sea, no es que Dios lo permita. Nosotros humanamente nos organizamos de manera que hay familias que tienen que optar por vivir, por ejemplo, en un campamento. Cosa distinta a una enfermedad o algo, un accidente La muerte. de naturaleza o la muerte. Que también está la concepción de que Dios es un poder físico, un panadero, un ejército, un tapagotera. Al menos la experiencia cristiana, nuestra síntesis es decir, Dios es como estar enamorado. Los que de esta mesa están enamorados conocen de Dios. Dios es que actúa por dentro para que yo salga a mí mismo y me relacione con otro. Y yo sí coincido contigo, Tonka, en que esa experiencia de amor profundo es capaz de transformar la realidad. Si a mí se me cortan un brazo en un accidente, por Te va a mucho que salir rezo no me va a salir un brazo. Obvio. O sea, Dios no va a ir pasea a la naturaleza. Cosas distintas que por mi experiencia de amor con otro, de yo experimentarme amado tal cual soy, con las condiciones y posibilidades de la naturaleza pueda surgir nueva vida. Llevándolo al caso de Javiera, tuvo el primer cáncer y se había sanado. Nació Pedro Milagro, se llama Pedro Milagro, el primer niño que nace con tratamiento de inmunoterapia en el mundo. Un milagro. Y pese a ese pronóstico positivo, todo retrocede y se transforma en la peor película. Quiero recordar el momento que yo creo que uno de los más potentes, y a mí me sorprendió ver a Javier así, abriendo su corazón de esa manera, y que incluye los miedos, lo que pueda pasar, la rabia. Lo quiero compartir. ¿Cómo viviste ese periodo de tanta incertidumbre? ¿A qué te aferraste? A mí misma. A mi cabeza, no sé, yo creo que, o sea, a mi cabeza, a nada, hacerme cargo de la situación. Apoyarme en Dios sirve un montón. Pero si la cabeza te dice que te vaya a morir, te morí en el camino. ¿Y tú nunca pensaste, nunca se te pasó eso por la cabeza? No, ahí no. Ahora último de repente. ¿En serio? ¿Y por qué ahora último? Porque volvió la... Porque yo... Yo pensé que se veía. Yo después de tener melanoma en todos lados empezó a ir y me quedaba en el pulmón una pelota gigante. Y la pelota decía, estaba 90% muerto. Y lo sacaron y yo decía, bueno, en el segundo PET va a salir nada, ¿cachai? Le decía a Cristian, ¿cachai que va a salir nada? O sea, ya me hago el PET ni siquiera en mayo, me lo tuve que hacer antes porque tenía acá... Sí. Como, según yo, era el hueso que estaba inflamado. Sí. Es que ahora está costutito, pero al principio era como si fuera una... Mucho antes. Yo te lo mostré cuando ya estaba cototo. Sí. Pero antes parecía una costilla inflamada. Y yo fui a donde los doctores y me dijeron, no, relájate, porque esta cuestión... Más que seguro es porque te abrieron y se inflama, ¿cachai? Entonces después, bueno, siguió creciendo y me hicieron el PET. Y nada, salió que había vuelto, que estaba acá en la pleura.
que por eso me olía, que tenía 4,5 litros de agua, que me tenía que quedar ahora internada. Si yo me hice el PET y me iba, ¿cachai? Y el PET es lo peor, porque en el fondo está ahí entre la vida y la muerte. Y en verdad no lo he pensado tan en serio que me voy a morir, porque al final, ni cagando, yo no me voy a morir de melanoma y no me voy a morir de melanoma. Y que Dios no sé qué va a hacer, pero yo no me voy a morir de melanoma. Pero sí a veces digo como me encuentro tan débil y me encuentro como una persona, no sé, de 80, digo, pero que lata estar así todo el rato, ¿cachai? No puedo de repente ni siquiera salir de la casa porque no me da, ¿cachai? Aquí, que este es un momento súper íntimo que comparte Javiera contigo, Tonka, yo también te quiero preguntar a ti qué te pasó ahí y ahora que estamos viendo la entrevista, ¿qué te pasa a ti como mujer cuando escuchas esto? Me preguntaba Andreita Arroyave, me decía, ¿cómo quedaste después de la entrevista? Con pena y alegría. ¿Por qué? Pena, es imposible que no te toque el fondo del corazón. Que no sientas el dolor y empatices con el dolor de Javiera. Pero también con alegría, porque uno agradece. Agradece tener sus dedos, ver, respirar, oler, despertar con la persona que amas, tener a tu gente relativamente sana. Entonces, la vida es de polos opuestos, de encuentro y de desencuentro. Entonces, es la trenza de la vida. Es lo mismo que el profe que lo veíamos en la mañana, el profe que falleció por salvar a sus alumnas. Tienen la alegría y la dicha de que 3 niñitas tienen toda una vida por delante, pero se apagó una vida. No sé, Nemo, si te hace sentido eso. Muchísimo. Oye, lo dicen después de la entrevista, que hay cosas que antes por las cuales se complicaba que ya le dan lo mismo. Sí. Como que la enfermedad, que en sí misma no tiene ningún sentido, le ha hecho ya ver cosas importantes en la vida y experimentar que la vida es un regalo y que nadie la tiene ganada y que es para gozarla uno y que al final uno es dueño de lo que comparte y que uno es dueño cuando uno se entrega, y en ese caso ella tiene el regalo de tener a su esposo, a su hijo. Sí. Yo quisiera hacerle un homenaje también hay muchos hombres y mujeres evangélicos, también sé que no creyentes, católicos, que van a los hospitales a acompañar a las personas que están enfermas y que pasan más solas. O sea, parte de la posibilidad de que alguien pueda sobrellevar el dolor y el sufrimiento son los otros. Ella tiene a su esposo, ella no mencionó a sus amigos. Y la suerte de eso, porque hemos conocido muchos casos donde las parejas abandonan, no toleran. No quiero especificar un género, pero no se lo bancan y se van. Nemo, no dejan a la persona absolutamente sola. Porque saben para lo único que en la vida no nos preparan, para entender al otro, para comprender qué le está pasando, qué lo afecta. Cuando uno es una persona que está sufriendo mucho, normalmente uno se hace que sea, ¿qué te pasa? No, mira, estoy sufriendo. Ya le das un abrazo, le dices una palabra de aliento y lo dejas. Y a uno se le olvida, como estás diciendo tú, que de pronto esa persona, más que ese abrazo, necesita que lo escuchen, más que una frase bonita, necesita que lo entiendan. Ustedes no saben, y esto lo digo absolutamente de las cosas, siempre digo aquí que me pasan a mí. No saben lo que agradezco a gente que trabaja conmigo, que me acoge y me escucha y me soportan y me ayudan. Y yo no estoy enfermo, ¿cierto? Tengo compañeros maravillosos, 2 que están acá, más mis compañeros que seguramente lo están viendo en prensa. Y tengo personas que, y pido lo mismo, que escuchan, que acogen. Porque a uno no le sirve de nada una lección. Usted debe haber hecho esto. Lo lindo de ese testimonio, sobre todo ese pedazo dramático que acabamos de ver, es cuando ella dice, y yo pensé que era esto, y rompe a llorar, y después se recupera y dice, pero esto lo voy a enfrentar. Y lo voy a enfrentar. Y cuando uno en el grupo en el que está encuentra gente que a uno lo acoge y le ayuda, la vida le cambia. Eso es mi recordar a los jóvenes estudiantes, porque hay cosas de nuestra cultura que no nos ayudan. Nuestra cultura esconde la enfermedad, esconde la muerte. Los cementerios hoy día son parques y es tremendamente exigente. Hace poquito salió una noticia que niños de 3 años preparándose para un examen de admisión en un colegio. O sea, como que si la competencia, el éxito fuera la vara de medida de tu valor como persona. Y nunca me voy a olvidar
hace algunos años, yo le había contado la vez pasada que yo trabajaba en Puerto Montt un tiempo y con chiquillos de segundo, tercero y cuarto medio. Entonces me tocó recibir a algunos que venían a Santiago a estudiar. Y hay uno que nos veíamos de tiempo en tiempo, una conversa, un café, y de repente se desapareció. Y me llamaron sus papás que venían a su graduación, que era un día, de hecho estamos en mayo, era un día en mayo hace algunos años atrás. Yo le agradecí el llamado, fuimos a la graduación y la graduación no había nada y había sido el día anterior. Empezamos a preguntar a los papás muy asustados y descubrimos que este chiquillo había sido expulsado de la universidad hace 2 años. Fuimos a la casa, no lo encontramos y el chiquito se había quitado la vida y había invitado a los papás para que encontraran el cuerpo. O sea, ese cabro experimentó que frente al fracaso en la universidad, frente al no éxito, y que hizo como que estudiaba durante 2 años, hizo como que venía a Santiago, hizo como que hacía exámenes, la única salida era quitarse la vida. O sea, un testimonio como el de Javiera, que es como justo lo al revés. La vida vale porque sí. No nos enseñan a fracasar, no nos enseñan a atravesar el dolor y el sufrimiento que todos vamos a tener. No nos enseñan a valorar la vida de los otros, que somos iguales en dignidad y en derecho y en libertad. Lo que tú dices, Nemo, también tiene que ver con la actitud. Y Javiera también reflexiona, se abre con Tonka y habla de cómo enfrentar esta situación y cuán de fuerte y cuán de decidor es una actitud potente, una actitud positiva. Escuchemos. Si tú querés algo en la vida, no es ay, Diosito, la cuestión, o si tú querías, tú por ejemplo, la Tonka, ser una excelente animadora, hacerlo bien, no es como, ay, que me encantaría. No, tenéis que estudiar, te tenéis que leer los diarios, tenéis que ser puntual, tenéis que ser buena onda, tenéis que descansar también cuando podáis descansar, tenéis que hacer cosas, ¿cachai? Y así vais a poder conseguirle, y probablemente muchas veces uno va a fracasar, ¿cachai? Pero si yo me separé, por ejemplo, hoy en día, y pues nunca más voy a encontrar el amor, estoy sola, la cuestión, obvio, te voy a quedar sola, y todo parte por la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿qué le dirías a las personas? Porque yo sé que lo haces a través de las redes sociales, pero también tienes esta plataforma que es el programa. Obvio. A las personas que te siguen, que están contigo, y también a las personas que no lo están pasando también, que sufren de esos cánceres. ¿Qué dices tú? Les digo que si uno quiere y que si uno tiene la convicción de poder salir adelante, solo así vas a poder salir adelante. Cuéntate una linda historia de lo que te está pasando. Yo sé que cuesta demasiado. A mí me habían diagnosticado un cáncer en etapa 4, ahora volvió la porquería, que me da una raya atroz. Pero estando esperando guagua, y uno dice, ¿cómo se contó una buena historia? Si no me la conté, dije, esto está en mis manos. Me empoderé de la situación, no me hice víctima, ¿cachai? Depende de uno. Y yo, sin duda, me toca el alma de hacer de que todos ustedes recen por mí, rezaran por mí y lo sigan haciendo porque son parte del milagro. En verdad que yo lo siento parte del milagro y me encantaría que todos ustedes, los que han rezado, los que no, da lo mismo, pero quienes me han tenido como en sus pensamientos, se sientan parte del milagro, porque si yo estoy aquí, gran parte es gracias a ustedes. Así que muchas gracias y los quiero mucho. Qué linda. Yo creo que esa es la actitud, esa es la Javiera que habíamos tenido la posibilidad de siempre ver y escuchar, y también pudimos comprender el otro lado, lo duro, las amarguras, los dolores, las penas y los miedos. Y a veces, claro, nos quedamos con esa sonrisa. También hay que decir que Javiera lo expresó en la entrevista, no aparece porque conversamos mucho, ¿verdad? Tratamos de rescatar unos momentos. También lo dice en la entrevista a la revista Caras, que ella tiene mucha suerte porque también tiene la posibilidad de acceder a los mejores tratamientos médicos, que muchas otras personas no lo tienen. Y ella asume eso. Súper consciente de eso. Sí. Consciente absolutamente de lo que vive y las oportunidades que ha tenido pese a lo dramático, lo doloroso y lo agresivo de la enfermedad. Lo quería aportar porque no es que lo obvie, sino que lo asume, lo dice. Me parecía importante contarlo. ¿Qué pasa con la actitud? ¿Qué pasa con la actitud frente a la vida? ¿Qué pasa con las personas que hoy día nos están mirando? Con la propia Javiera que dice actitud positiva, yo esto lo voy a enfrentar de esta manera, más que solucionar, lo voy
lo voy a incorporar y me voy a poner frente a esto con una actitud positiva? La enfermedad, yo he visto, es medio incómodo decirlo, sobre todo cuando uno está frente a una biografía, un testimonio así, pero las enfermedades tienen cierto proceso. Los que hemos acompañado personas con una enfermedad tan seria como un cáncer, hay un primer momento de mucha negación, de mucha rabia, pero lo que supone para los otros es estar. No querer ir tan rápido a la farmacia a traer el remedio, sino estar, como decía Carlos, escuchar, estar. Y hay un momento en que la persona hace un clic y de la aceptación viene el batallar, el dejarse acompañar, el dejarse querer y también como escuchar que algo de ella dice entre medio, el mensaje que me trae este momento de mucha fragilidad. Todos nos vamos a morir y todos experimentamos en algún momento la vulnerabilidad. Lo que pasa es que nuestra cultura también nos oculta esa cuestión. Es que hay un tema que yo encuentro súper importante, que esta cultura, el tema de la muerte y de la enfermedad es súper tabú. Y cuando en general las personas que sufren la muerte de un ser querido o una enfermedad quieren hablar del tema. Y a mí me impresiona un montón cuando dicen, pucha, está súper triste, pero en el fondo yo no quiero hablar del tema para que salga adelante. No. Y los duelos no son así. Y en el fondo uno tiene un pudor de molestar, de ser invasivo, o una persona que está enferma decirle, ¿cómo estás? Y yo creo que en el testimonio de la Javiera está súper claro que en algún momento, es decir, es como cuando a los viejitos les duele algo, ay, tienen tanto derecho a que les duela y a quejarse. Claro. Y a que uno los escuche. Si tienen 80, 90 años en el cuerpo y uno dice, no, se queja mucho. Hay momentos en que uno se puede quejar y te pueden escuchar. Hay momentos en que uno está en medio de un tratamiento de cáncer y prefieren no preguntarte para no hacerte revivir eso. Hay un montón de personas que uno conoce que se le ha muerto un ser querido. El problema es que no sabemos qué hacer con eso. Y uno no, es porque no te han educado. Y yo creo que la gente como que ha vivido más de cerca la muerte sabe que tú necesitas que te pregunten. Hay gente que quizás no y tiene que decir, prefiero no hablar de eso, pero hay un montón de gente que sí necesita que le pregunten o que si te ven cara triste te digan, estás bajoneado. Y eso no lo hacemos súper poco. Y no es por una mala intención, sino es por una cosa como de educación, estamos de preparados pudor, para eso, sí. Es que tenemos modelos. De respeto. Es que Claro. hay- Eso es bien bonito, que aparece al final de la última sección que dimos, que ella lo dice más así en la entrevista que en la entrevista en la revista Caras que en la entrevista con la Tonka. Como que ella ha empezado a escuchar el mensaje que trae su enfermedad. Y uno ve una mujer absolutamente descentrada con su esposo, sus hijos, con lo otro. Al final, cuando se conecta con los demás, ella es muy consciente de que ella viva tiene que ver con muchas personas a las cuales le dan la gracia en cámara. Hay algo que tiene que ver con el deseo de batallar y salir adelante, también es escuchar el mensaje que me trae. Las enfermedades así son experiencias límite, que a uno le pueden hacer que vea cosas que antes no veía. O sea, ¿se acuerdan? Antiguamente estaban esas imágenes en 3D que estaban detrás de los cuadernos. Sí. Eran puros puntitos y uno miraba y decía, fíjate en medio. Y de repente uno entraba y había siempre unas montañas, unos árboles, unos dinosaurios. Y si yo de repente decía la Mariana lo veía y me decía, veo puros puntos. Y hay cosas que uno no ve, la experiencia humana es muy compleja. Y que muchas veces la visita del dolor y el sufrimiento que nadie quiere hace que uno vea. Entonces, parte del dejarse acompañar, del que a uno lo escuchen y alguien esté, también es parte del proceso de escuchar el mensaje que me trae la enfermedad. Que no va a ser necesariamente que yo me cure totalmente, pero que mire y viva con otros ojos y que valore otras cosas que antes no valoraba. Es verdad. ¿Quiere decir algo? Sí, muy por pequeño? favor. Yo creo que el día de mañana, cuando Pedrito Milagros tenga 15, 20 años, ojalá sentado al lado de su madre y vea todos estos testimonios y toda la pelea que ella ha dado, es de verdad que una enseñanza tremenda, no solo para todos nosotros, sino que él se va a sentir tan orgulloso de su mamá, se va a sentir tan contento de haberse dado cuenta de la pelea que ella da por estar con él, por vivir. Cuando decía lo del rayo de sol, qué rico que te llega el sol en la cara, como agradecer cosas tan simples. Yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente lo está haciendo Javiera, pero en el fondo ella le está dejando una gran lección a su hijo y a todos nosotros. Tengo un compañero jesuita que tuvo un accidente vascular y que perdió la memoria motora. No movía ni un músculo. Y hubo un grupo médico de
terapeutas ocupacionales que durante muchos meses y años le enseñaron como a caminar, a controlar los esfínteres, a tomar una taza. Y él siempre cuenta que la gran lección profunda es que la vida hay que aprovecharla, un regalo, y que no hay que darla por obvio. Él daba por obvio tomar una taza y hacer así. Claro. Sí. Y no es obvio. Somos tan frágiles al final. Hay mucha gente que se conectó con Javiera sin conocerla y es parte de las cadenas de oración. Pero también hay algo que me ha llamado la atención, que hay muchas personas que no empatizan y también critican. Explícame eso, porque yo no lo entiendo, de verdad. Yo lo veía ayer y lo chequeo ahora y me impacta, porque yo siento que a veces hay personas que tienen más cáncer que el cáncer de Javiera. Pasa que ahí saltamos a otra arena que se conecta con el ámbito social y político del dolor y la enfermedad. Y hay una palabra en Chile que yo creo que es parte de la gran enfermedad nacional, que es el clasismo. El clasismo es cuando yo creo que alguien, por cómo habla, por cómo mira, por cómo se viste, donde vive, es inferior o superior a mí. Y es verdad que tenemos como dos Chiles. O sea, por supuesto, tú dijiste la pasada, yo reconozco y valoro que ya ha tenido posibilidades de tener buena terapia. Hoy día tenemos dos sistemas de salud. Un sistema de salud para los que tienen poder económico y un sistema de salud para los que no tienen. Y por supuesto que esa es una pregunta seria y grave y que tenemos que resolver como país. O sea, que cualquier hijo o hija que nace en esta tierra tenga acceso a un tipo de salud similar y que no dependa de la capacidad de pago de las personas. Y tendremos que ponernos de acuerdo como sociedad política. Ahora, yo entiendo que cuando alguien ha sufrido mucho y no tiene medios, eso le genera rabia, no lo condeno. También sé que es parte de la cultura de no empatizar con el dolor, porque en Chile se ha hecho también muy común querer descargarme con los otros. Ya que empatizar con el dolor de Javiera, y como ella lo hace con otros, ojalá también tenga consecuencias prácticas para empatizar con el dolor de los que no tienen medios y que hagamos un país y una cultura que le dé acceso a todo, a una posibilidad de salud en que puedan vivir. Yo quiero decir, Tonka, que yo entiendo a esas personas, no las justifico, pero creo que eso nos involucra a todos, a la comunidad política, al Parlamento, a lo que hacemos las personas. ¿Cuánto estamos dispuestos a poner de impuestos para que haya un sistema de salud que sea equitativo? Tema aparte es las ISAPRE y las enormes utilidades que tienen, y como eso todavía nos genera una pregunta a fondo en Chile respecto a qué significa hoy día enfermarse en Chile, qué significa tener acceso a salud, sabiendo que la ISAPRE es el 20% de los chilenos y el resto del 80% es FONASA. Que claro, eso es otra discusión, pero hay otra palabra que va de la mano que se llama lobby. Y mientras eso opere como está operando en nuestro país, créeme que pero tema de la ISAPRE refleja además lo profundamente individualista que es esta sociedad nuestra. El cómo finalmente uno critica al otro, no porque el otro le caiga mal ni bien, porque el otro tiene más. ¿Qué tanto más tiene? ¿Qué tanto más tiene cuando uno ve un país que en muchas cosas es absolutamente injusto? Y uno, si tiene el privilegio, porque es un privilegio de no sufrir esa injusticia, tiene una obligación de intentar remediarla en la medida que uno tiene. Lo conversamos ayer en el panel con la abogada de los niños. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si finalmente ni políticamente y tal no nos vamos a poner de acuerdo, todos tenemos un ámbito en el que podemos hacer algo. Por ejemplo, hay en Viña un hogar infantil de niños, un hospital de niños, que periódicamente coloca unas campañas en redes sociales pidiendo que le donen pañales. El sanatorio. El sanatorio. Sí. ¿Ustedes saben lo que cuesta que les llegue un pañal? Un pañal, una bolsa. Entonces, pasa, don Carlos, que hay distintos niveles, porque yo entiendo que alguien cuando es visitado por una enfermedad hace lo imposible para salir adelante, y si hay alguien que tú amas y profundamente, yo me imagino que el esposo Javiera ha movido cielo, mar y tierra para que ella salga adelante, y ella misma, y sus amigos, su familia. Como que no dice, eso lo hacen todos. Otro nivel es, mientras no logramos ponernos de acuerdo y que tiene urgencia de cómo tenemos un solo país que nos acoja a todos, bueno, ahí vienen las ayudas y la asistencia. Ahora, ¿basta con la asistencia? El pañal para el sanatorio no basta. O sea, acá hay una discusión como política existencial que tenemos que tener en Chile. Así es. De si cualquier hijo de esta patria que se enferma tenga la posibilidad de vivir. Así es. Son tres niveles distintos. El problema es cuando los mezclamos y frente a una persona que ha podido salir adelante le tiramos la piedra, porque lo que estoy reclamando es otra cosa, no es contra ella, es más bien contra el sistema desigual. Pero ¿sabes qué? Se olvidan de la persona. Y yo creo que hay muchas personas que pueden haber tenido esa crítica y que al ver la entrevista y la conversación que tuvo con Tonka se dan cuenta que no estaban mirando a la persona. Porque acá hay un ser humano
un ser humano que ha tenido una prueba y un dolor como uno no se puede imaginar. Y lo viven, efectivamente, lo viven muchas otras personas, pero ella también. Y ella también está viviendo ese dolor. Entonces, cuando se antepone la visión o ideológica o política o la rabia o el resentimiento, que todos tienen una explicación y todos tienen efectivamente incluso una justificación, pero no pueden anteponerse a la persona. Para mí la persona, el ser humano es lo más importante. Y eso hay que respetarlo. Y por un ser humano que está sufriendo, yo creo que lo único que vale es compasión y amor. Algo que tú decís, Polo, que yo creo que lo que nos puede unir a creyentes y no creyentes, lo que compartimos todos es que somos una vulnerabilidad compartida. Y que ojalá eso nos haga mirar con otros ojos. Nemo, queremos agradecerte a Nemo Casteri, sacerdote jesuita, y esta conversación. Bueno, también dejamos la reflexión en la casa para conversar, para también los que obviamente quieren a Javiera, que somos muchos, rezar por ella o mandarle buena energía. Y este libro que tenemos aquí está. Yo creo que Para que lo vean. es un símbolo también de la fuerza de esta mujer. Así es, gracias Javiera, un beso. Agradecer nuevamente a Leo, que fue nuestro periodista. Hacemos un corte comercial y ya volvemos con Bienvenidos.